quiero dar un caso porque es el caso que más ha resonado, y es el caso de la compra de empresas del Grupo Clarín. Quiero decir que estamos trabajando para observar otros casos, pero son muchísimas operaciones y esto se había hecho a colación de discusiones que hubo con papel prensa y con otras causas que son de público conocimiento. Se había hecho un trabajo que le hizo una sección que hay que hacerla entre la Comisión Nacional de Valores, porque fíjense que estamos viendo a qué precio compraron todas las AFJP, que eran muchas, de a poquito y divididamente, acciones de determinada empresa. Se puede hacer para cualquiera de estas empresas. Estamos tratando de hacer el trabajo, pero pueden haber sido operaciones muy chiquitas, compras y ventas, es decir, que es difícil determinar. Lo que queda muy claro es que cuando se compran las acciones, de las que hoy tenemos prácticamente el 10%, del Grupo Clarín, que es el grupo madre de, no sé, 300 empresas que forman parte de ese grupo, 10%, lo cual no da derecho a nombrar un director, ese 10%. Nosotros creemos, Diego, y lo estamos discutiendo en la justicia, que con 10% de las acciones de una empresa uno tiene derecho a nombrar un director, si no hay una maniobra de discriminación de las minorías, cosa que pasa en muchas compañías grandes, nacionales y extranjeras, que es una sociedad anónima. Pero ¿qué se hace? Para poder nombrar un director hay que tener un porcentaje accionario que impide que los minoritarios puedan tener alguna intervención en el gobierno de la empresa. Lo dejan afuera, como por ejemplo, nombrando un directorio de 5 miembros, 4 miembros. Entonces, con tal porcentaje no llegás. Pero no es una maniobra para eficientizar el gobierno de la empresa. Es para diluir a los minoritarios y que no puedan tener representación política en los órganos de dirección de la empresa, particularmente en el directorio de la compañía. Entonces nosotros estamos con esta y otras empresas. Se me ocurre el caso de Molinos, donde prácticamente el Estado es propietario por esta misma cuestión del 20% y también hemos ido a tribunales reclamando que modifiquen el directorio de la compañía para que los minoritarios puedan tener participación en el directorio. ¿Cómo puede ser que un dueño con 20% no pueda nombrar un director? Si es prácticamente un quinto de la compañía. Pero claro, un directorio con determinada decisión puede ser una maniobra de la mayoría para impedir la representación de la minoría. Y estas son cosas que ahora le tocan al Estado batallar. Pero en el caso de Clarín se vio muy claro. Ellos pagaron 32 pesos, las AFJP, 32 pesos por cada una de las acciones, y se compraron 10% del Grupo Clarín. ¿En qué momento? En un momento donde conseguir fondos era complicado. Entonces se instrumentó esta modalidad. Se vendían acciones a las AFJP vendían a determinado precio, que obviamente, si las propias AFJP operaban en el mercado, podían elevar el precio de la acción, ni siquiera es un acuerdo entre privados de precio de la acción, pero si mandás a 10 AFJP a comprar acciones todos los días, va a subir el precio. Llegó a valer 32 pesos cada una y un año después era 4 pesos con 60. Es decir, que los jubilados, los futuros jubilados, los trabajadores y los argentinos, compramos cada acción del 10% de Clarín a 32 y después valía 4,60. Al cabo yo tomé puntas, pero hubo una pérdida del 81% del valor. Ahora, esos fondos, bye. Se pagó en efectivo con fondos de los jubilados y se los llevaron. Y después se quedaron la acción, los jubilados, que ya no valía nada. Estamos estudiando en profundidad, con las idas y vueltas, cada uno de estos casos. Pero digo, y lo uso simplemente para hacer la siguiente pregunta. Estas acciones hoy están en posesión y flotan en mercado, porque se pueden vender y comprar todos los días y tienen un precio. Pero ¿qué funcionario público va a tomar la decisión si venderla a 32, a 15, a 40, a 70? Como si fuera desprenderse de la nada. Cuando es una participación en compañías privadas argentinas que nos costó a todos esto tener hoy. Nos costó ya esa pérdida. Esa pérdida del 81% ya la asumimos, porque compramos caro esas acciones. Ahora la vamos a vender barato, ¿es esa la idea? A los extranjeros. Esa es la idea, venderla barato, porque de la misma manera que se puede subir el precio, comprando de a poco y mancomunadamente, se puede bajar el precio de una acción, si salen a la venta muchas acciones juntas.
porque para el que no conoce la dinámica del mercado bursátil, las acciones que flotan en la bolsa, o sea, las operaciones de un día de muchísimas acciones argentinas, son diminutas. Son muy poquitas, es decir, vendiendo unas pocas acciones o comprando unas pocas acciones, uno puede modificar, y es una operación clásica, bueno, de allá de la crisis del 30, operaciones bursátiles para estafar a alguien. Pero ¿quién va a tomar esa decisión? No podemos dejar esto en manos de alguien que no sea el Parlamento. Tiene que ser el Parlamento. Y mucho mejor si lo hace, como estamos proponiendo, por una mayoría calificada. Porque entonces esas decisiones no es que no se pueden tomar, pero hay que convencer democráticamente a todas las fuerzas políticas, o a gran parte de las fuerzas políticas, de que la operación es conveniente. Después se le podrá facultar para venderla en el plazo, por la cuestión de cómo va a ser la operación. Pero está bien. O poner cotas, como fue en el caso YPF. Poner cotas por tanto, en el marco de acuerdos. Pero que no sea una dependencia del Estado, a libre arbitrio. La venta de esto. Ya la pagamos cara, ya perdimos, ahora son del Estado. Ha crecido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es buen negocio quedársela. Es buena idea que los argentinos, que el Estado argentino sea propietario de acciones privadas, porque entonces también al gobierno argentino, a cualquier gobierno le interesa que crezca el valor bursátil, el valor de las acciones de las empresas privadas, porque también genera mayores fondos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También le interesa que generen utilidad. Es decir, se alinean los intereses de lo público y de lo privado, indudablemente. Permiten sinergia y compartir información en la medida en que sea legal de un lado para el otro, porque los directores muchas veces tienen obligación de confidencialidad y entonces no pueden llevar esa información, pero respetando todas las leyes, todas las normas y todas las reglas, hacer un uso inteligente en beneficio de los 40 millones de argentinos de estas tenencias accionarias que han ido a parar a manos del Estado Nacional y que ya hemos recorrido un camino. Por eso quería, y acá hay el caso en Clarín, por ejemplo, un solo dueño, vendió su capital accionario por 49 millones de dólares y al poco tiempo valía 13. ¿Sí? Hay un privado que se hizo de fondo de los jubilados. Ese es el caso de la compraventa de acciones de Clarín. Si se demostrara que esto de comprar a 32 y que después valga a 4 fue premeditado, fue en acuerdo, porque esto pasa todos los días, entre privados todos los días. Han visto, hay películas y películas, libros sobre cómo en Wall Street, entre dos, pueden hacer subir el precio de una acción y generar una burbuja especulativa con una acción, un grupo de acciones. Está el hecho de las burbujas de la .com. Es decir, son muy volátiles los precios de las acciones. Entonces, esa acción, que representa hoy un activo líquido en la medida que tenga mercado y se pueda vender, representa también la participación de los argentinos en determinados capitales privados minoritaria, pero para tener alguna participación, así como los privados tienen montones de participaciones en el Estado, a través de comisiones, de formas de consulta, también el Estado tiene participación en algunos directorios de empresas privadas. Y esto no es una política aislada y descolgada del gobierno argentino. No tengo que remontarme a la historia argentina, donde hasta se llegó a generar una especie de holding con las participaciones estatales, porque también hay otro hecho que quiero señalar, que es que si el Estado participa en muchas empresas del mismo sector, también puede darle a ese sector otra densidad, que si cada empresa atomizadamente actúa en competencia con la otra, y puede darle otra dimensión, otra envergadura y otra inteligencia a las decisiones que el Estado toma. Quiero dar algunos números. Y una cuestión adicional. Y no me acuerdo, no, pero lo que fue al fondo del menor. Ahí está. Voy a hablar de la remuneración de esos directores, porque es un tema importante que nosotros ahora lo estamos planteando en este proyecto de ley, pero ya el decreto 1278, que ahora pasaría a ser una reglamentación de esta ley, lo prevé. ¿Cuál era el problema? Cuando uno nombra un director en una compañía privada, ese director
y hace poco yo sufrí una operación mediática por este tema, recordarán ustedes, pero ese director es titular también de los honorarios que decida pagar el directorio. Fíjense que los honorarios de los directores los fija la asamblea de accionistas, o sea, lo fija el dueño. Y esto pasa año con año. Y esto es importante porque no es un sueldo. Los directores no tienen sueldo, sino que reciben unos honorarios que los resuelve la asamblea anual. Dicho de otra manera, los directores están en representación de los dueños. No representan a cada dueño en particular porque son elegidos por la asamblea como un cuerpo. Pero son quienes deciden las mayorías dictaminadas por los estatutos en su asamblea. Cuando deciden esto, deciden también, cuando tienen que optar por distribuir o hacer reservas con lo que ha ganado la compañía, parte de la ganancia de la compañía, por decirlo así, se retribuye como honorario a los directores al cabo de un año. ¿Qué suelen hacer todas las empresas? Los honorarios son, y esto también sufrió una operación política Mariano Recalde, mediática, porque los honorarios concretamente se resuelven y se instrumentan el día de la asamblea, que es una asamblea anual. Entonces, ese día se retribuye a todos los directores. Pero ¿qué pasa? Como los directores, muchos de esos trabajan de director, porque es un trabajo, a veces arduo, y a veces muy arduo, porque hay que ir a las reuniones, pero también si uno forma parte de los órganos vinculados con auditoría, es decir, es un trabajo. Para el individuo que representa esa función, es un trabajo que tiene que desempeñar, si fuera funcionario público, por sobre y por encima de su trabajo como funcionario, porque la propia ley pone cuáles son sus funciones, más allá de si es funcionario y qué funciones tiene como funcionario. Entonces se le agrega, pero sea un privado, sea un independiente, sea el que sea, va a esas reuniones y el que le paga al final es el dueño, representado a través de la asamblea anual. Cuando resuelve los honorarios, se paga y se distribuye entre los directores. Pero hay un tema más, que el mes siguiente el director no cobraría nada, sino hasta que la próxima asamblea resuelva cuánto cobrar. Entonces, generalmente, ¿cómo se hace? Se toman los honorarios del año anterior y se empieza a pagar un proporcional por mes, que es en realidad un adelanto, conceptualmente y contablemente, es un adelanto de los honorarios que va a fijar, si los fijara, la asamblea de accionistas. Es la práctica usual, convencional, y así se hace en todas las empresas. Entonces le paga, digamos, 20.000 pesos a cada uno de los directores, 30.000. Hay empresas que pagan 40.000, 50.000. Son decisiones de los privados. Y ni hablar de ser director, si a cualquiera de ustedes lo nombran director en Shell Internacional, que lo pueden nombrar, le pagan los honorarios correspondientes a un director. El director puede renunciar a esos honorarios. Si renuncia a esos honorarios, los honorarios quedan en la compañía, es decir, en realidad se lo está donando al privado. Si es un director minoritario y hace esto, lo que está haciendo es invirtiendo parte de los honorarios correspondientes al porcentaje de acciones que lo nombró como director, invirtiéndolo en la compañía. Se daría la rara situación de que el minoritario done los honorarios y vuelvan a la empresa, al privado, cuando es una propiedad pública. Entonces, ¿qué problema había? Primer problema, magnitud de los honorarios. Un funcionario público del Ministerio de Economía es nombrado director, pero tal vez los honorarios son el doble, el triple, el cuádruple o 10 veces más que su sueldo como funcionario público. Con lo cual, se corre el riesgo. ¿Cómo? Ahora explico. Porque ese decreto ya está nombrado y ha sido discutido, pero lo voy a repasar. El 1278. Entonces, si es nombrado como director y es también funcionario, también se puede generar una situación de incompatibilidad, que cobre 2 sueldos. Pero también que renuncie a los honorarios sería raro, porque vuelven a la empresa, cuando la propiedad es del Estado y el director lo ha nombrado el Estado. Por otro lado, que no cobre nada por ser director de la compañía es raro, porque tiene un plus de trabajo por sobre y por encima de sus responsabilidades como funcionario. Entonces, ¿qué se ha dicho? Los honorarios, en el decreto 1278, ya publicado, los honorarios íntegros de los que son funcionarios públicos, si fuera un director nombrado por el Estado, que había situaciones que venían de arrastre,
Si es director nombrado por el Estado, o peor, si se participa en el nombramiento de un director independiente, no puede ser del Estado. Puede haber sido propuesto por el Estado, pero no puede ser funcionario del Estado porque entonces está relacionado con el dueño, no es, con uno de los dueños minoritarios. Entonces no es independiente. Todo esto hace a la ley de sociedades comerciales. Pero lo que quiero decir es que lo que nosotros dispusimos, lo que se dispuso en el decreto 1278, es que dona íntegramente los honorarios al Fondo del Menor y la Familia. Pero después el Estado le reconoce en una proporción que tiene que ver no con los honorarios que paga la compañía, porque si no pasaba el problema de que un director que va a una compañía que tiene honorarios muy elevados, el director, por haberle tocado esa compañía, siendo del Estado, cobra más que otro director. Entonces lo que se ha hecho es estatuir una suerte de plus salarial para quienes son directores de las compañías, que hoy está, yo lo he dicho algunas veces, no me recuerdo el número, porque está atado a una categoría de autónomos, porque además el director, y quiero decir esto, paga autónomos. Entonces se daba este otro caso. Un director por el Estado, si renuncia a sus honorarios o tiene que pagar autónomos, o tiene que donar todos los honorarios, igual paga autónomo por ser director, aunque no cobre nada. Entonces paga autónomos de su bolsillo. Y entonces, ¿qué es lo que se puso? Que el funcionario cobre un plus, que pague autónomos. Él, no se los paga el Estado, los paga él, pero ese plus es mayor que lo que tiene que pagar como autónomo, lógicamente. Entonces ahí se llegó a una proporción, ahora les voy a pasar los números exactos, pero ¿qué ha sido esto? Que los directores, los 27 directores del Estado Nacional han nombrado han donado de 22 millones de pesos entre agosto de 2012, que sale el 1278, y julio de 2015, al Fondo del Menor y la Familia. Todo eso eran honorarios que cobran los otros directores que no son del Estado, han cobrado para sí y no tenemos nada para decir. Tampoco queríamos intervenirle la política de honorarios a las empresas, diciendo tienen que ser más altos, más bajos. Podemos votar a favor o en contra. Tampoco podemos, porque es minoría en la Asamblea. Entonces simplemente se dona un fondo y después el Estado le paga como una retribución, que fue una forma de resolver todas estas cuestiones que eran dilemáticas. Lo que estamos proponiendo es seguir con esa modalidad. Por otro lado, se ha puesto que el director es funcionario público. Si bien es director de la compañía y está alcanzado por la ley de sociedades comerciales, es también un funcionario público, porque no cayó ahí porque lo seleccionaron en la calle, ni porque es amigo del dueño de la empresa, ni es parte del grupo mayoritario. Ustedes saben que los grupos mayoritarios suelen tener directores profesionales, muchas veces, que son director de la empresa madre, y hay una persona con 5 o 6 directorios. Es normal en la práctica privada, es legal, no tengo nada para decir. Pero ahora bien, el funcionario público que va como director no cobra los 50.000 pesos, por eso aún si como director de YPF, que era mi caso, yo cobrara honorarios, que no es el caso, porque yo renuncié a los honorarios, porque no está alcanzado YPF por el 1278, o sea que ahí la disyuntiva era pagar autónomo, que eso hay que hacer, pero renuncié a los honorarios, pero ahora, si fuera una empresa alcanzada por el decreto 1278 y ahora por esta ley, si se votara, entonces los honorarios se van a donar al Estado Nacional, y se va a proponer un método de retribución a los funcionarios que son directores. ¿Alguien me recuerda el número? Que le queda un total neto después de pagar ganancias y autónomos de 4.000 pesos por ser director. Hoy. Pero eso se mueve porque está atado a algo que tiene que ver con autónomos para que cuando suba autónomos automáticamente se incremente la retribución. Pero cuando todos los directores que están sentados en la mesa ganan 20, 30, 40 y es gobierno absoluto de la empresa, ¿cuánto le paga a sus directores? El director por el Estado Nacional gana simplemente un plus adicional por tener esa función que no tiene que ver con los honorarios regulados por la propia compañía. Eso va íntegro al fondo de esto que ha generado un monto de 22 millones de pesos desde que se implementó el decreto. Eso es el Fondo del Menor y la Familia. Ahora la propuesta es que esos fondos vayan al funcionamiento de la agencia.
alimenten el propio funcionamiento de la agencia. ¿Por qué? Porque de esa manera la agencia se autosustenta con su propia actividad. Es como un ingreso producido por la propia agencia que va a ser un organismo, se llama autárquico, ¿no? Autárquico. Entonces va a tener presupuesto, pero parte del presupuesto van a ser los ingresos generados por la donación de los honorarios de todos los directores, que hay compañías, por eso no quiero ponerme a discutir los honorarios en cada una de las compañías, hay compañías que es módico el valor de los honorarios, hay compañías donde algunos directores no cobran honorarios porque son, y esta es la otra cuestión que casi me olvido, cuando el directorio informa los honorarios, tienen que informar los honorarios de los directores que son directores puros, pero también de los directores que tienen funciones ejecutivas. Y me explico para el que no conoce en detalle. Supongamos que hay una persona que es presidente y gerente general de la compañía, o que es gerente de comercial, gerente comercial o gerente operativo de la empresa, pero además es director de la compañía, porque se lo ha propuesto como director. El dueño lo quiere como director, pero además es gerente. Sus honorarios también los regula la Asamblea de Accionistas y también lo informa la Asamblea de Accionistas. Quiere decir, en realidad cobra como director, pero además como gerente. Entonces, cuando uno toma el total de lo que vota la Asamblea de Accionistas, no son solo los sueldos netos de cada uno de los directores que son directores puros, sino como director, más, si fuera gerente, el sueldo de gerente. Que esos sueldos de gerente, en general, tienen que ver con los que, o de gerente general, con lo que se paga en el mercado. Porque si no, algún auditor va a decir, ¿por qué cuando esta empresa factura esto, todas las empresas equivalentes pagan esto a sus gerentes, ustedes le pagan el triple? O la mitad. Entonces, en los honorarios, en el caso de los directores estatales, no pueden tener cargos gerenciales, pero en el caso de otros directores, lo que se informa en directorio es lo que se gana como gerente y es lo que se gana también como director. Hay muchas compañías, a mí me toca ser director en 2 compañías que son así, donde el gerente general es también presidente del directorio, o donde el gerente, 2 o 3 cargos de directores muy importantes son también gerentes de la empresa. ¿Por qué? Porque se supone que el hecho de que los cargos gerenciales sean también directores alimenta la información presente en directorio, se resuelve mejor y la verdad es que suele ser un resorte del dueño, o sea, del accionista mayoritario de la compañía que toma este tipo de decisiones. O hay veces, y lo habrán visto ustedes, que las compañías están tan atomizadas que se puede dirigir una compañía teniendo un porcentaje de acciones muy bajo, con 20%. En algunas compañías, el otro día leí algunas cuestiones vinculadas a Samsung, al control de Samsung, porque Samsung algunas acciones las compró un fondo buitre. Y con esas acciones quería intervenir en la dirección de la compañía. ¿Por qué? Porque las familias tradicionales, coreanas creo que son dueñas de Samsung, tienen tenencias accionarias muy chicas, pero retienen el control, porque está flotando no sé cuánto %, pero aún así, con una tenencia relativamente pequeña, pueden tener el gobierno de la compañía, incidir sobre el gobierno. Siguen siendo los accionistas mayoritarios con una tenencia muy chica, 10%, 15%, en acciones muy atomizadas, en compañías muy atomizadas, con tenencias muy chicas. Aún así, el mayoritario suele decidir también los rangos gerenciales. Y a veces aparece otra cosa que el Estado eventualmente podrá participar, que son acuerdos de accionistas. A veces para dirigir la compañía, 2 accionistas que no son en sí mayoritarios se ponen de acuerdo, firman un acuerdo de accionistas y con sus tenencias accionarias deciden el rumbo de la compañía en asamblea. Pero todo esto son peripecias del gobierno, de las compañías privadas, de las sociedades anónimas y de su forma de funcionamiento. Lo que nosotros queríamos mostrar aquí es que ya se está haciendo esa labor. La verdad es que nuestra Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal analiza el orden del día, tiene equipos de analistas especializados por sector, define sobre cada punto del orden del día, envía instrucciones para el director por el Estado Nacional, participa en las reuniones de directorio. Cuando tiene que tomar sobre el orden del día, siendo minoritario, la verdad es que nos formamos el orden del día, lo hace el mayoritario, entonces simplemente se aprueba o rechaza, se emociona, se abstiene.
Pero eso es sobre todas las decisiones que va a tomar el directorio. Toda esa carga, demandas, o sea, decisiones de análisis, está a disposición porque es información pública. Cuando se trata de información privada es porque el directorio mantiene bajo confidencialidad esa información y no se puede hacer pública porque son parte de los órdenes del día y muchas veces, ¿y por qué una empresa privada toma decisiones que no son públicas? Aun cuando cotiza, por ejemplo, en la Bolsa de Buenos Aires o en la Bolsa de Nueva York, porque, por ejemplo, hace a políticas que tienen que ver con las circunstancias de competencia. Por ejemplo, si en un directorio se está discutiendo la compra de una empresa, aún teniendo un director por el Estado, tonto sería que el Estado vaya a decir, por tener un funcionario público, estamos viendo si compramos esta compañía, porque eso va a perturbar el precio de la compañía, la decisión de la empresa, y no hemos tenido una sola queja de ninguna empresa donde tenemos participación de violación de alguna de las cuestiones que se convierte por decisión de los directorios en información confidencial para uso exclusivo de los directores. Aun cuando el Estado Nacional tiene que tomar decisiones todo el tiempo y todos los días sobre lo que se discute en todos los directorios de todas estas compañías. Es decir, que esto se puede hacer perfectamente bien. Y repito, los empresarios o las empresas donde hay directores estatales, nunca ha habido ningún problema con el director en representación del Estado Nacional, más allá de que todas estas decisiones son hoy sistemáticas, colegiadas y tomadas en el marco de una determinada política. Que además, doy un caso clave, el extremo es YPF, pero aún si la participación es minoritaria en empresas del sector hidrocarburífero, es lógico que el Estado, teniendo una política de buscar el autoabastecimiento energético, cuando tiene directores en empresas del sector energético que las tiene, esos directores van a representar de alguna manera la política del Estado Nacional. Por ejemplo, no van a estar los directores en compañías hidrocarburíferas viendo cómo producir menos, tener menos reservas, ir cerrando la compañía, si eso se tratara en los directorios. Evidentemente va a contrapelo de la política nacional. Y aún siendo minoritarios, hemos tenido experiencias excelentes en discusiones en los directorios de que se ha tenido en cuenta la voz de los 40 millones de argentinos a través del Estado Nacional y su participación en los directorios en empresas. Y yo estoy recalcando esta cuestión porque sé que la discusión pública va por otro lado y sé que filosóficamente, políticamente, hay fuerzas que tienen aspiraciones de conducir el país, como la tienen la mayoría de las fuerzas políticas, que tienen una concepción completamente contraria a esta. Por eso cuando yo mostraba una noticia del diario que dice que tienen un proyecto para estos fondos, que ya lo han hecho público, que es vender las tenencias accionarias a fondos extranjeros para que pongan directores, digo, hay otras ideas, y es respetable que haya otras ideas, pero el Parlamento no tiene que discutir, desde mi punto de vista, exclusivamente, tiene que discutirlo todo, aún los detalles, pero tiene que discutir estas cuestiones centrales, que hacen al eje de la cuestión. Porque hay quienes piensan que esto es una aberración. Que el Estado tenga una participación en una empresa privada, para algunos es una aberración, y se quieren desprender de esto rápidamente, porque no entienden el rol estratégico del Estado, y porque son ellos los que ven al Estado como un enemigo de los privados, de las empresas, de las inversiones, cuando no es así. Y lo podemos mostrar con números. Primero, con respecto a la DNEP, 33 personas, 88 puestos de directores titulares, 246 asambleas, 2.400 decisiones de puntos de asamblea ha habido desde que se instauró este sistema de participación. 1.052 reuniones de directorio, 5.000 puntos de discusión en reuniones de directorio donde el Estado ha opinado. Aprobando, rechazando, mocionando, absteniéndose. 1.000 estados financieros. Hay que estudiar los estados financieros de la compañía. Eso alimenta también la toma de decisiones en el Estado. No solo la información va del Estado a los privados, sino de los privados al Estado. Es virtuoso esto. Es virtuoso. 450 informes técnicos y jurídicos. Esto ha generado la Dirección Nacional del Ministerio de Economía para la participación en empresas estatales. ¿Qué representa en números?
porque esto va un poquito más allá de las empresas del FGS. ¿Pero qué representa en números? Veíamos, y ahora Diego debe haber calculado las tenencias con más precisión. Pero fíjense, hay 44 empresas en la órbita de la DNEP, de la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal. De esas, las que son del FGS, tomadas en valor, y me corregirá Diego, son estas 44 empresas que hoy valen 63.000, decime exacto el número, millones de pesos. 63.750 millones de pesos. Eso valen las acciones. Por eso a alguno que tiene este afán privatizador se le habrán puesto los ojitos así. Y por eso habrá algún privado ahí dando vueltas, no quiero decir como buitre, viendo si puede comprar estas tenencias accionarias a precio bobo, de estado bobo. Hay 16 empresas más que también están pasando esta ley, porque hoy están bajo jurisdicción de la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal. Son empresas, ahora la voy a mencionar uno por uno, en la que tiene tenencia accionaria el Ministerio de Economía, porque hay tenencia accionaria de diferentes ministerios. Pero hoy nosotros centralizamos todas esas tenencias accionarias en la Dirección Nacional, como esto es, por decir así, el heredero y el continuador, esta agencia de la Dirección Nacional de Empresas con Participación Estatal, entonces se transferirían todas las tenencias accionarias, muchas de ellas del Ministerio de Economía, que no vienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son algunas minoritarias y hay alguna mayoritaria que también está dentro de la órbita de la DNEP, que pasaría ahora aquí. Ahora, quiero decir, las ventas de estas empresas, las ventas acumuladas, de 2012 a 2014, por los que decían, no, si participa el Estado se van a fundir todas, el Estado va a ir contra los privados, no va a colaborar, va a estatizar, va a generar ruido, va a generar pánico en las empresas, en los inversores. Si uno observa 2012, 2013, 2014, las ventas acumuladas aumentaron un 70% de este paquete de participaciones accionarias. Y también aumentaron los resultados con respecto a las ventas. Es decir, que también mejoró la rentabilidad de estas compañías. O sea, que ganaron más plata, vendieron más, y para quien dice, porque venden más por la inflación, por lo que quieran decir, también creció el resultado neto, que es la forma más estricta de resultado, comparado con la venta. Quiere decir que también ganaron más plata estas compañías, desde que está el Estado con la participación minoritaria. Y también creció 90% la inversión comparado con 2012. Es decir, que también invirtieron más estas compañías. Es decir, que fue absolutamente virtuoso. Les fue mejor, ganaron más e invirtieron más. También aumentaron los dividendos pagados. Es decir, que también distribuyeron más. Porque originalmente había algún problema. Cuando la participación del Estado era muy alta, teníamos la sospecha de que no distribuían utilidades para pasarse las utilidades, como pasa a veces en grupos empresarios, donde hay transferencia encubierta de utilidades de una empresa a otra del grupo. Por ejemplo, una empresa es cliente de otra empresa que es proveedor. Entonces, entre ellas se cobran más caros los servicios para transferir la utilidad. Y entonces tal vez la empresa donde hay un dueño minoritario, sea el Estado o sea cualquier otro, porque estas estafas y maniobras se dan también en el sector privado, que aparece una que tiene un dueño minoritario y esa nunca gana plata. Y la otra, que es de un solo dueño, gana toda la plata. Entonces, esto a veces se ha denunciado, yo lo he visto, para la industria automotriz, donde las terminales, digamos, las empresas, las filiales de la empresa automotriz, no gana un mango. Y la casa matriz gana una fortuna. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que la casa matriz gana tanto y todas las compañías que están distribuidas por todo el mundo no ganan plata? Si hubiera un dueño en la empresa que no gana plata y en la otra otro dueño, aquí un dueño minoritario, puede ser, y lo hemos discutido en la asamblea del Grupo Clarín, donde me tocó representar al Estado, donde esto también pasaba. Donde la empresa donde era socio del Estado nunca distribuía dividendos y las otras sí.
¿Cómo es esto? Y fue una discusión que a veces termina en que funcione normalmente y no haya ningún tipo de maniobra oculta o sospecha entre los dueños. Y si vemos el valor de la cartera del FGS, Diego, corregime si me equivoco, de la cartera de acciones del FGS, creció desde 2012, desde que está la dirección nacional, no desde el principio, 407%, por encima del índice Merval. O sea que además, quiero decir, entró el Estado a tener participación en los directorios, en las asambleas, crecieron las inversiones, crecieron los dividendos, crecieron las ventas, creció el valor de las compañías. La verdad que los privados, y creció el valor de la compañía con respecto a las demás empresas del Merval. Es decir, que creció más la acción a pesar de tener, digo entre comillas, de tener al Estado. Por eso digo a los privatistas, no mientan más. No mientan más. No es mala la participación del Estado, ha sido buena, aún para los interlocutores privados. Ha servido, siempre lo reconocen, porque el privado tiene que tomar una decisión y teniendo al director del Estado puede tantear, puede ver, puede usar como un canal de comunicación al director del Estado para ver qué opina la política del Estado, sin necesidad de que haya lobistas, de que haya amigos, de que haya nada. Son cargos públicos, se ejercen pública y transparentemente, quedan en el acta de directorio, ahí está. Y hay una interacción virtuosa entre lo público y lo privado. Todos los indicadores dan así. Todas las decisiones tomadas han sido positivas para la empresa y para el Estado, porque ahora se oye minoritariamente, porque esa es la participación, la voz del Estado. Bueno, tengo ejemplos, pero no quiero aburrirlos, cualquier cosa me hacen preguntas. Voy a terminar haciendo algunas consideraciones. Acá pongo algunos hitos, porque son grandes inversiones que se han hecho, muchas veces empujadas por el director del Estado. No es para menospreciar al privado, pero el sector privado, y no lo digo yo, lo dice la teoría económica, a veces se guía por factores un poco etéreos, ¿no? Un poco etéreos, que son sus expectativas, forman sus expectativas. ¿Por qué son etéreos? Por definición, esto lo decía Keynes, son etéreos porque cuando yo tengo que tomar una decisión de una inversión que va a durar 10 años, y justo veo un ferrocarril, y el ejemplo de la teoría general de Keynes es un ferrocarril, o un transatlántico. Cuando un empresario tiene que decidir poner plata para poner un ferrocarril, en realidad lo que tiene que calcular es la rentabilidad futura esperada por los próximos 30 años. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. Por eso se hablaba tanto del animal spirit, que más allá de lo que pienso, lo que creo, del diario de hoy, del riesgo, el empresario genuino toma decisiones, asume riesgos y no está todo el día viendo el horóscopo, porque si no, no tomaría ninguna decisión, porque bases ciertas, seguras, certezas sobre el futuro, es algo que no existe. Entonces también importa la decisión del Estado, con respecto a la permanencia de las políticas, con respecto a otro panorama sobre la situación nacional e internacional, y hemos discutido en todos los directorios, díganme los directores del Estado, si no les ha tocado muchas veces representar la posición, no, porque hay algunos consultores, a veces del sector privado, que todos los años dicen que se va al tacho la economía argentina, y no bajo este gobierno, que tenemos la ventaja que por 12 años no se fue al tacho, bajo otros gobiernos también, todos los santos días, sembrando pesimismo, porque tal vez no le gusta alguna decisión, o tal vez representa algún interés, o tal vez lo que sea, o porque quiere, o porque lo cree genuinamente. Entonces también está la intervención del director del Estado mostrando otro panorama. Y esta ha sido una discusión muy fructífera en los directorios, muy fructífera, sobre cómo crees vos que va, y ahí los directores ponen visiones que a veces son contrapuestas, en el seno del lugar y el ámbito para la toma de decisiones de las empresas, que es donde hay que discutir estos factores. Y el director del Estado aporta, así como aporta un canal de comunicación, así como aporta una visión distinta, así como aporta una visión sobre las políticas, y así como el privado aporta sus inquietudes y aporta sus necesidades. Es decir, que es una forma que, no lo digo porque haya funcionado aquí, pero permítanme mostrarles, a ver, ¿y eso dónde está? Experiencias internacionales. Acá tengo algunas. Finlandia tiene algo que se llama Ownership Steering Department, que es un departamento donde básicamente es un grupo, un ente autárquico como esto, que tiene un holding de empresas con participación minoritaria del Estado,
desde 2007 y donde las decisiones se toman colegiadamente. Y son participaciones en empresas estatales. Esto ocurre en Finlandia, en Noruega. The National Insurance Scheme Fund. Es un fondo donde también tienen las participaciones, la representación política y toman decisiones que atañen a las participaciones minoritarias. También lo tienen... no, es la decisión política. La compra de las acciones del fondo, no lo sé, puedo averiguar. También Italia tiene, bueno, un instituto de reconstrucción para la reconstrucción industrial. Pero, a ver, con respecto, y me monto simplemente para hacer un comentario, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es cederle al poder más democrático que tiene la República, que es el Congreso de la Nación, donde están representadas todas las fuerzas, con una mayoría que obligue a un debate a fondo y un consenso amplio. Los que hablan de consenso, de diálogo, de discusión. ¿Qué más consenso que para tomar estas decisiones lo haga una mayoría amplia? Simplemente. Porque además los argentinos, no sé Noruega y no sé Finlandia, pero los argentinos hemos tenido ejemplos donde la decisión de desprenderse de patrimonio de todos los argentinos se tomó de una manera que sinceramente llevó a decisiones que resultaron ser ruinosas, porque no anduvo bien, las privatizaciones no anduvieron bien. Otros gallos cantarían si YPF bajo Repsol hubiera sido una potencia que hoy... Pero no fue así, sinceramente no fue así. Sinceramente no fue así con Aerolíneas, que hoy tenemos uno de los ex dueños preso. Y que tengo que ir una por una. No fue así, se vendió el patrimonio del Estado y los argentinos nos quedamos sin nada, sin el pan y sin la torta, en empresas estratégicas. Estas que son participaciones minoritarias, sinceramente, yo sé que quien cree que el Estado hace todo mal y que está bueno sacarse de encima toda participación en cualquier lado y achicar el Estado al máximo, sí, seguramente desde su concepción más profunda está en contra. Y está en contra más todavía que las decisiones se tomen a cara descubierta. Porque dirán, bueno, que agarre a alguien y que mire cómo cotizan las acciones y que venda cuando conviene. Que lo mire como un activo financiero, como quien deshace un plazo fijo en un banco. Pero no es así. Y por eso quería hacer un poco una revisión. Pero, de nuevo, puedo ir empresa por empresa, por eso, con decisiones que ha tomado el Estado y que las ha llevado a las empresas, y que le ha ido bien y ha convencido incluso a los privados sin que salga en el diario, sin que sea un escándalo, porque eran decisiones buenas, capitalización en Aluar, capitalización en la Anónima, que antes no se hacían. Bueno, el banco hipotecario, Diego, el Procrear, usa al banco hipotecario como agente, lo contrata al banco hipotecario, que es un banco con mayoría estatal, pero con una participación tenemos 2 directores en el banco hipotecario, que también seguían de esta manera. Y los directores, y que haya directores, le da confianza al Estado para que ese banco hipotecario pueda manejar la cartera de lo que es el Procrear. Si no tuviéramos los directores, probablemente el Estado no podría interactuar también con los privados. Es decir, esta es una herramienta muy potente de interacción entre lo público y lo privado. Claro está. Y creo que el resto lo podemos decir más adelante si hace falta en el debate. Pero para concluir, lo que se está presentando es, básicamente, que aquellas acciones que habían comprado las FJP, muchas veces haciendo un pésimo negocio, pero la estafa esa, si fue una estafa, si configura una estafa, o el mal negocio, si fue solo una equivocación, ese mal negocio ya lo hicieron. Es decir, en ese momento le encajaron a los jubilados, a los futuros jubilados, acciones más caras de lo que después resultaron estar. Ahora, ¿qué habilitó eso? Una tenencia accionaria que queda en el FGS. Un derecho económico de que los dividendos y la rentabilidad de esa compañía vaya al FGS, pero además derechos políticos que le permite al Estado discutir a través de lo que estamos proponiendo, que es una agencia que va a tener, ¿cuál es la página de esto? Simplemente para, acá está, una agencia que va a tener un directorio, por un lado, tiene 3 órganos, un directorio, con un presidente que va a ser el director del ANSES. ¿Por qué el director del ANSES? Porque aunque esto es un patrimonio de todos los argentinos, aunque esto involucra decisiones de índole de política económica, energética, montones de decisiones, lo que presentó, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo pone al director del ANSES porque queremos, antes que nada, preservar el patrimonio de los jubilados.
Entonces el presidente de ese directorio va a ser el ANSES. Va a haber uno por mayoría de la comisión bicameral, otro por minoría de la comisión bicameral y 2 más por el Poder Ejecutivo Nacional. Que se recomienda que sea uno por el Ministerio de Economía y otro más designado por el presidente de la Nación, específicamente para esta cuestión. Va a haber también una comisión bicameral permanente compuesta por 8 senadores y 8 diputados. Va a haber también un consejo consultivo que va a tener un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Industria y un representante del ANSES. ¿Por qué agregamos específicamente al Ministerio de Industria? Porque muchas de estas son empresas industriales, donde es muy importante que esté representada la visión del Ministerio de Industria. Es decir, están estos 3 órganos de gobierno. Con respecto a las acciones, no son intangibles, no son invendibles, no está prohibida su venta, simplemente la venta tiene que ser habilitada por el Congreso de la Nación, según dice el artículo 1, porque se trata de interés público la participación de estas acciones. En el artículo 2 determina una mayoría especial, que es 2/3, lo mismo que hemos hecho para la importancia que tiene, y esto tiene una importancia de orden similar a lo de YPF. Para YPF, 2/3 pedimos los mismos 2/3 del artículo 10 de la Ley de Autoabastecimiento de Soberanía Hidrocarburífera. ¿Por qué lo hacemos? Con el propósito de que la participación accionaria minoritaria del Estado Nacional en compañías privadas, en primer lugar, no se remate, no se liquide, como se ha hecho en otras épocas nefastas con el patrimonio de los argentinos. Eso no puede volver a ocurrir de nuevo. Por eso tiene que ser el Parlamento el ámbito natural donde esto se discuta, donde esto se decida, donde se llegue a consenso con participación lo más amplia posible. Estamos en una democracia parlamentaria que toma estas decisiones en su Parlamento. Esa es la propuesta que dice en la ley. Y por otro lado, armar una agencia que va a tener cuestiones operativas, pero un directorio también con representación parlamentaria, también con una comisión bicameral que pueda contribuir a que la toma de decisiones día a día de qué va a hacer el Estado con los derechos políticos de su participación en las empresas sea lo más inteligente, democrática, participativa y transparente posible. Muchísimas gracias.